El mes de junio arrancó con las peores noticias posibles para el occidente colectivo, empeñado en escalar el conflicto en Ucrania para golpear a una pujante Rusia. Los entes financieros globalistas no pueden creer lo que arrojan sus propios números. Rusia crece 5 veces el ritmo que lo hace Estados Unidos y Europa. Un crecimiento sostenido que hace papilla todos los esquemas de sanciones y confirma que el músculo económico ruso está listo para competir de igual a igual con las potencias occidentales. La máquina industrial, es decir, la máquina de guerra, va viento en popa. Vladimir Putin construye una nueva realidad global. Los detalles a continuación. Si estás en El Salvador o vives en El Salvador y quieres participar de un encuentro con el J, aquí un evento que vamos a organizar, por favor escríbenos al siguiente número de WhatsApp, +51 959 88 11 12. En todo caso, más información al término de este video. La todopoderosa empresa financiera de análisis de mercado, S&P Global, ha publicado un informe que puso los pelos de punta a todo el occidente colectivo, según el medio español El Economista. Según la publicación, Washington y Bruselas deben asumir una dolorosa realidad. Las sanciones internacionales a raíz de la guerra en Ucrania no han doblegado a la economía de Rusia, indicó con temor el informe. Según el mismo, la lectura de los signos económicos de Rusia al término del mes de mayo de este año indican que el músculo industrial ruso es sólido. El músculo económico ruso sigue fuerte, mientras la economía de Estados Unidos empieza a mostrar los primeros signos de debilidad. Precisó así con detalles el informe. Mientras, la economía europea empieza a remontar muy tímidamente, añadió. En teoría, las sanciones deberían causar el efecto contrario, como pretendían las élites occidentales al aplicarlas. El informe hecho por la empresa financiera significa un estudio construido por sus gerentes para el sector compras de importantes firmas empresariales en el mercado internacional, en especial el sector manufacturero y de servicios. El PMI manufacturero de Rusia subió de 54,3 a 54,4 puntos, cifró el medio del índice de producción. El PMI, o Índice de Gestiones de Compras, pretende reflejar el estado económico de un país. La importancia del PMI radica que es un inmejorable indicador de la situación y dirección de una economía, según el informe ISM Index, diagnóstico del estado de la manufactura a nivel global. Lleva 4 meses consecutivos por encima de 55, su mejor resultado desde el año 2008, informa El Economista. El componente desempleo alcanzó su nivel más bajo en 26 años, agregó el medio. Este ritmo de crecimiento de la economía rusa superaría, de mantenerse, la previsión del Fondo Monetario Internacional. El estado económico de Rusia se refleja en lo político y lo militar. Las Fuerzas Armadas rusas ejecutan una letal ofensiva en el teatro de operaciones de Ucrania, específicamente en la región de Kharkov, con avances notables. Mientras, advierte a Occidente que no habrá negociaciones si no se toman en cuenta las nuevas realidades sobre el terreno. Occidente aumenta la apuesta, escalando al conflicto a los confines de una posible guerra nuclear, al otorgar permiso a Kiev para atacar territorio ruso con armamento de la OTAN. Por supuesto, los números económicos de Rusia son el reflejo en lo económico del fracaso político al imponer sanciones contra Moscú. Las medidas occidentales han tenido un éxito desigual a la hora de imponer dolor a la economía rusa, sugirió un informe del influyente tanque pensante estadounidense Atlantic Council, citado por El Economista. Agregó que Occidente confundió las expectativas con realidades al momento de intentar ahogar a Rusia con las sanciones. La economía de Rusia se ha recuperado con más fuerza de lo esperado en 2023, aseguró el medio español. El PIB creció en un 3,6% en 2023. Economistas del banco estadounidense JP Morgan, en su última revisión del PIB de Rusia, arguyeron que el indicador podría superar para fines del año 2024 a 5 puntos porcentuales. En las previsiones iniciales de Bruselas, según confirmó nota de Euronews al respecto, las sanciones aplicadas a Rusia causarían un profundo malestar a la capacidad fiscal del Kremlin. En segundo lugar, la partida de corporaciones occidentales de Rusia produciría la desinversión y la caída estrepitosa de la demanda interna. De fondo, la escalada de la inflación.
El último informe del Fondo Monetario Internacional, FMI, sobre Rusia, revisado ya en 4 ocasiones, es lapidario en mostrar el colapso de los esquemas sancionatorios. La economía rusa crecerá un 3,2% en 2024 y 3,8% en 2025, lo que supone una revisión de 0,6 y 0,7 décimas al anterior informe, comentó el economista. El FMI ya cometió un grave fallo de cálculo al comienzo de la guerra en 2022, cuando vaticinó una recesión de 2 dígitos para Rusia, recordó con dolor el medio español. En realidad, la inflación no ha subido el 2% y el desempleo se ha reducido al 3,2% según cifras oficiales citadas por TASS. Se espera que en 2024 el PIB per cápita ruso avance a un impresionante 5,6% frente al 0,5% de la eurozona, aseguró el medio ruso. Esto representa que el ciudadano ruso ha visto aumentar su ingreso real en medio de sanciones y un conflicto militar. En Occidente no pueden decir lo mismo. La robustez de la economía rusa se fundamenta en lo que el economista denomina economía de guerra. No otra razón motivó a Putin a colocar el nombramiento del economista de carrera como ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov. El crecimiento se ha visto impulsado en gran medida por el gasto relacionado con la guerra, afirmó el informe del Atlantic Council. La producción manufacturera se ha disparado en sectores cercanos a la guerra, como la informática, la electrónica y la óptica, productos de alto valor agregado y vehículos de todo tipo. Estos elementos confirman que la maquinaria bélica confeccionada por Vladimir Putin ha dinamizado el conjunto de la economía. La pregunta es durante cuánto tiempo Rusia podrá sostener este esfuerzo, planteó el informe del tanque pensante. Sugiere que una bajada sustancial en el precio de una merma de la demanda de los hidrocarburos en el mercado internacional podría debilitar seriamente la economía de Moscú. En todo caso, Occidente plantea la posibilidad de agredir objetivos en territorio ruso. Los socios occidentales deben seguir presionando a Putin, drenando los recursos de Rusia, deslizó el Atlantic Council. Puede tomarse como un llamado a la prolongación del conflicto en Ucrania, para secar el erario nacional ruso. Sin embargo, según el economista, Rusia podría también sostener un conflicto largo más allá de su propia maquinaria bélica. El Fondo de Riqueza Nacional duraría 1 o 2 años si el precio del petróleo ruso se situara por debajo de los $50 por barril, precisó el medio citado. En una suerte de juego del gato y el ratón, Moscú ha sabido responder en cada escenario donde Occidente ha buscado contener su expansión. Uno de los retos a la hora de evaluar el éxito de las sanciones es que nunca se han articulado los resultados deseados, confesó el medio. Luce tarde para Occidente venir a comprender tal cosa en estos momentos. De igual manera, como conclusión, el Atlantic Council señaló a China y otros actores globales que se han unido a Rusia para evadir el impacto de las sanciones. Hay que tener en cuenta el papel que desempeñan otros regímenes sancionados y China en el sostenimiento de la guerra y las capacidades de Rusia, así concluyó el medio. Evidentemente, Occidente comienza a desbordarse en su locura al señalar a otros actores globales en medio de un escenario de guerra. De paso, Washington y Bruselas no logran encontrarle el cascabel al gato de los desajustes económicos que golpean a todo el Occidente colectivo. La mala gestión de las élites europeas en la crisis a partir de las sanciones contra Rusia ha quedado en evidencia. Mientras Rusia crece, Estados Unidos y Europa sienten el frío de la recesión sobre sus cabezas. Mientras la maquinaria de guerra de Vladimir Putin dinamiza a toda la economía de su país, la maquinaria de guerra occidental se come a sus propios amos. Clara diferencia queda patente entre los dos liderazgos de los dos bloques en capacidades de decisión y ejecución. Occidente está siendo aplastado por la máquina de Putin. Una de las cosas que más me llamó, de hecho, poderosamente la atención de estar en El Salvador fue la cantidad, y es lo que se me sigue impresionando, la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda, me reconoce, me dice el J. Y la verdad es que estando aquí en El Salvador me siento literalmente en casa por la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda y que se sienten identificados con el trabajo que hacemos en Prensa Alternativa. Así que queremos conversar con ustedes, queremos encontrarnos, darnos un abrazo,
hablar de proyectos, saber qué les gustaría que nosotros sigamos produciendo o comencemos a producir. Queremos reunirnos con nuestros hermanos de la Patria Grande aquí en El Salvador, ¿sí? Creo parte del sueño de nuestra América, el poder encontrarnos. Así que bueno, la idea está ahí, ya veremos cuántas personas somos, dónde nos encontramos. Para eso vamos a crear un canal de WhatsApp y las coordinaciones las vamos a hacer por este número que les estamos dando, más 51 959 88 11 12. Bueno, espero poder verlos, darles un abrazo, hablar de las cosas que podemos hacer, grabar por ahí un programa. Bueno, las posibilidades son muchas. Un abrazo, Tupananchis Kama, hasta que nos volvamos a encontrar.